Bien, chicos, muy buenas noches. Como siempre, un placer tenerlos por acá. Vamos a conversar esta noche sobre un tema, para mí, es bastante interesante y en general tiene un nivel de importancia bastante elevado. Estamos hablando de la diferencia que existe entre la alta disponibilidad y la contingencia y las características propias de cada uno, naturalmente, que son lo que hacen las diferencias. La clase va a ser bastante breve porque es un tema más teórico que práctico, pero como les dije, la forma en que nosotros visualizamos cómo vamos a enfrentar los diferentes problemas que se nos pueden presentar tiene un nivel de importancia bastante elevado, específicamente para el área de base de datos o especialmente para el área de base de datos, que es lo que nos compete. Les hago de nuevo la acotación de que cuando hablamos de base de datos estamos hablando de la columna vertebral de las empresas. Después del factor humano, me atrevo a asegurar que los datos son los que le siguen en importancia. ¿De acuerdo? De ahí entonces nuestro compromiso de asegurar de que los datos, si no es que están siempre funcionales, siempre disponibles para los sistemas y para los usuarios, que al menos tengamos un plan B para podernos recuperar ante cualquier desastre. Okay, vamos a entrar inmediatamente en materia y vamos a dar una pequeña definición y sus características de lo que es la contingencia. La contingencia no es más que un plan para nosotros recuperarnos cuando sucede algo. O sea, su naturaleza es totalmente reactiva. Es una especie de documento donde se especifica cómo yo voy a continuar mi operación si sucede algún tipo de problema, si sucede un desastre como lo que ven ahí en pantalla, un riesgo si me enfrento ante un ataque terrorista. En nuestro país, gracias a Dios, no tenemos esa incidencia sobre ese tema, pero hay otros lugares en los que sí. Si nos enfrentamos a ataques cibernéticos que son tan comunes, si nos estamos enfrentando a algún desastre natural, en mi país, República Dominicana, que estamos en la ruta de los huracanes, ¿qué yo voy a hacer? Si sucede un huracán y se me cae mi centro de datos y se me daña el servidor de base de datos. Entonces todo eso lo plasmamos de forma escrita, identificamos los riesgos, que también pudiera ser, tal como se los muestro ahí, una negligencia o un error humano, porque somos humanos, no somos robots. Si nos equivocamos, ¿de qué forma vamos a proceder ante esa equivocación, ante ese fallo? ¿De acuerdo? Eh, Todo eso viene ligado a lo que es el análisis de riesgo. Inmediatamente yo identifico ante cuáles riesgos yo me estoy enfrentando, necesariamente tengo que asignarle a ellos una contraparte que viene siendo el impacto que esto tiene. Voy a parar la grabación unos minutos o unos segundos. Bueno, ya se fue la música. Les recuerdo, les hago un paréntesis, que mi área de trabajo da justo una ventana y que a veces el ruido no me juega muy limpio. Se escuchaba una música afuera. Cierro el paréntesis, entonces continuamos con nuestro tema. El análisis de impacto, les decía que viene ligado con los riesgos. El terrorismo, ¿qué sucede si ocurre en mi zona, donde están mis datos, donde está mi centro de datos? Si ocurre un ataque terrorista de naturaleza, qué sé yo, una bomba o una amenaza de bomba y hay que evacuar todo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué sucede si yo perdí totalmente o parcial los datos? ¿Cómo lo voy a recuperar? Cuando conversábamos en algún momento sobre el tema de los backups, hacíamos énfasis en la cantidad de tiempo que tiene mi empresa o que se puede dar el lujo mi empresa o mi institución de perder, tanto de modo operativo como de datos. No sucede nada si en el módulo de inventario se pierden 15 minutos de datos, no. Mira, sí sucede algo si se pierde más de 30 segundos de datos.
identificar todo eso y cómo lo vamos a enfrentar en el caso hipotético de que suceda una pérdida significativa. A eso se refiere la contingencia. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿De qué forma yo voy a enfrentar esa pérdida de información o esa caída del sistema? Para eso, entonces se definen una serie de propósitos y objetivos. Por cada uno, me devuelvo un poquito atrás, por cada uno de mis riesgos, yo identifico el impacto y cuál es la manera en que yo voy a enfrentar eso. Voy a describir los propósitos de cada uno, cuáles son los objetivos, quiénes son los involucrados. En esta parte me gusta hacer bastante énfasis porque muchas veces nosotros, y no me digan que no les ha sucedido, estamos trabajando y sucede algo que tiene que ver con el servidor del IIS, por ejemplo. Y de un momento a otro se cayó el sistema y no tenemos el teléfono a mano de la persona que tiene que ver directamente con ese servicio. Tuvimos una caída, tenemos el cómo vamos a proceder, pero no tenemos el quién, o sea, la persona no está ahí. Entonces quiere decir que luego de yo definir la forma en que voy a proceder, voy a identificar los involucrados, yo necesito tener una persona o un técnico de backup. Es como dicen por ahí, tener el teléfono del que sabe. Eso va dentro de mi plan de contingencia. Tratar de definir los tiempos de respuesta. ¿Qué sucede si se moja el servidor y se daña todo? ¿Qué tiempo yo le voy a dar? Porque de la gerencia, de la parte operativa y de la parte directiva, nos van a estar preguntando en qué tiempo. Entonces necesitamos tener todo eso definido. La ejecución, como les decía, y el alcance. La ejecución es qué yo voy a hacer, a quién voy a llamar, cuál es, paso por paso. El alcance, bueno, mira, yo te voy a poner operativo, pero hasta este punto tú vas a tener un servicio más lento porque yo no voy a subir mi base de datos en un super servidor como está funcionando regularmente, sino que tenemos uno con menores especificaciones de hardware. Se da a entender lo que les estoy explicando. Y usualmente la contingencia va ligada al tema de los backups de los servidores y de las bases de datos, usualmente. Okay. Luego, cuando hablamos, se me perdió el mouse, cuando hablamos de alta disponibilidad, estamos hablando de acciones totalmente preventivas. O sea, es contrario a la contingencia, que la contingencia es reactiva, me sucede algo, reacciono. La alta disponibilidad es preventivo. Su misión clave es asegurar el funcionamiento continuo de las operaciones. ¿Qué significa eso? Que si se me daña el servidor A, vamos a poner un ejemplo concreto. Yo estoy en República Dominicana y viene un huracán categoría 5, que es un huracán bastante agresivo, ¿verdad? Ya está súper confirmado por las autoridades y todo lo demás que el huracán va a venir. Bueno, dentro de mi plan de contingencia tengo una amenaza, me dice que debo hacer un backup, sacarlo de la planta física donde está mi institución, porque mi centro de datos está en un primer piso y se puede inundar y ese tipo de cosas. Entonces, ok, chévere. Ya yo tengo un backup fuera de la institución y todo lo demás. Lo subí a la nube o me lo llevé a otra provincia donde el huracán no va a afectar tanto, ese tipo de cosas. Excelente. Pero la alta disponibilidad lo que hace es que me dice a mí que si sucede eso, se inundó el data center, se cayó el sistema, eso que está funcionando aquí físicamente dentro de mi planta física se va a mover de manera automática o por lo menos en el caso de que estemos hablando Entonces, continuando con el tema de la alta disponibilidad, les decía que a diferencia de la contingencia,
La alta disponibilidad tiene una naturaleza, un origen totalmente preventivo. O sea, su misión es asegurar que todo siga trabajando de forma continua sin importar que mi motor de base de datos principal haya tenido una falla, mi servidor de archivos haya tenido una falla en el caso de que tengamos alta disponibilidad para esos esquemas, ¿verdad? La alta disponibilidad lo que nos facilita es, o lo que nos asegura es minimizar las interrupciones, disminuirla. Usualmente, cuando se describe ese tipo de documento, la alta disponibilidad se define en porcentaje y va ligado a los procesos. El sistema, por ejemplo, de correspondencia, por darle alguna ilustración, no en todos los casos, ni en todas las empresas, para todas las instituciones, se requiere que esté operativo con una tasa de disponibilidad de un 99.98%, porque puede que para esa institución no sea tan relevante. Para un banco, por ejemplo, el sistema de caja, yo imagino que su nivel de disponibilidad debe ser superior al 99.98%. ¿Qué me asegura eso? Me asegura cuántos, si sumamos todas las horas operativas del día, del año, y lo dividimos dentro de la cantidad de días que operamos, segurito que me va a dar que mi sistema de caja para el banco no puede estar abajo por más de ¿cuánto? 10 minutos, 5 minutos. Porque eso me crearía un caos. Imagínense ustedes un banco con 100 sucursales y que se caiga el sistema de cajas. Por mínimo que sea el tiempo, va a tener un impacto negativo en la institución, un impacto financiero, un impacto técnico. La alta disponibilidad de eso es que se encarga. Agarra los sistemas que son o se identifican los sistemas que tienen una misión, una naturaleza crítica. Entonces se le desarrollan tecnologías que usualmente son clústeres. Los clústeres pueden ser físicos y lógicos. Clúster de servidores o de base de datos. Para los que no saben qué es un clúster, no es más que una especie de un guardián de backup. En el caso de que se me caiga A, se levanta en B de manera automática cuando es activo o pasivo, porque hay clústeres que son activos, significa que los dos están operando y si uno de ellos falla, entonces la carga se mantiene sobre uno de los dos nodos. Cuando es activo o pasivo, lo que significa es que si se cae un nodo, entonces el pasivo se activa inmediatamente, no importa que haya sucedido en el nodo anterior. Y todo eso es transparente a los usuarios. Una de las características de los clústeres es que usualmente suelen estar en localidades físicas distintas, dependiendo del sistema. Para el tema de los bancos, como les decía, en mi país, retomando el tema de la ruta de los huracanes, los clústeres suelen estar, o los mirroring, suelen estar en una zona, en un país, fuera de esa ruta. ¿Por qué? Porque si para República Dominicana de no sé qué mes, pero sé que termina en noviembre la temporada ciclónica, representa varios meses del año en riesgo, entonces yo voy a sacar, ¿cómo yo voy a mitigar ese riesgo? Poniendo un centro de datos con clúster donde replico toda mi data o con espejos a un país como Canadá, que está totalmente fuera de la zona de huracán. Se da a entender la diferencia entre uno y otro. O sea, la alta disponibilidad es totalmente preventiva. La contingencia es reactiva cuando sucede algo. En SQL Server, ¿cómo lo pueden implementar para las bases de datos? Sus backups. Hay un tema que ya desarrollamos y hablamos bastante sobre eso, que dependiendo del sistema, de la cantidad de datos que puedo perder en minutos y del tiempo en que dispongo para recuperar esa información, entonces voy a diseñar un plan de backup, un backup completo, un backup o full, como se identifica en SQL, ¿no? Un backup diferencial y varios backups
del log transaccional dependiendo de cada cuántos minutos yo pudiera estar vendiendo información, el máximo permitido. Luego, para el tema de la alta disponibilidad, en SQL tenemos clusters, clúster de base de datos, always on. Como les decía, se cae un nodo y el otro responde, o los dos funcionan de manera conjunta, y si uno se cae se queda otro funcionando. Estoy hablando en el caso hipotético que sean dos nodos. También tenemos el espejo o el mirroring, que lo que me permite es tener una copia idéntica y tal cual de mi base de datos en otra localidad. Aquí el tema con el mirroring es que no me permite hacer o ejecutar acciones, ver datos en tiempo real de la base de datos espejo. Hasta que yo no hago un snapshot, no me lo permite. Y finalmente el log shipping, que es uno de los que más me gusta, que lo que hace es que realiza copias de seguridad del log transaccional y lo va restaurando en una base de datos de destino. Básicamente esas son las diferencias y las cualidades de cada uno. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, entonces me dejan saber. Gracias por estar. Pasen una muy bonita noche y nos encontramos acá nuevamente con el siguiente tema, que va a tratar sobre procedimientos almacenados. Ya sí es un poquito más técnico. ¿De acuerdo? Se les quiere.